Hola, muy buenos días, santo día para todos, bienvenidos. La voz del Espíritu Santo desde México, transmitiendo paz, armonía y entendimiento para ti en cualquier lugar que nos estés escuchando. Hackeando tu mente con un curso de milagros. Betty, buenos días. Buenos días. Pues como es costumbre, nos vamos con la lectura a la introducción a la segunda parte del libro de ejercicios. Hoy tenemos los párrafos 5 y 6. La hora de la profecía ha llegado. Ahora es cuando las antiguas promesas se honran y se cumplen sin excepción. No queda ningún paso que el tiempo nos pueda impedir dar, pues ahora no podemos fracasar. Siéntate en silencio y aguarda a tu Padre. Él ha dispuesto que vendrá una vez que hayas reconocido que tu voluntad es que Él venga. Y tú nunca habrías podido llegar tan lejos si no hubieses reconocido, por muy vagamente que fuese, que esa es tu voluntad. Estoy tan cerca de ti que no podemos fracasar. Padre, te entregamos estos santos momentos como muestra de agradecimiento para aquel que nos enseñó a abandonar el mundo del pesar a cambio del que tú nos diste como sustituto. Ahora no miramos hacia atrás, miramos hacia adelante y fijamos la mirada en el final de la jornada. Acepta de nuestra parte estas humildes ofrendas de gratitud mientras contemplamos a través de la visión de Cristo un mundo que está más allá del que nosotros construimos y que aceptamos como sustituto total del nuestro. Las palabras tendrán todavía cierta utilidad. La lectura del tema especial debe preceder a la de nuestras lecciones diarias y a los periodos de experiencia profunda e inefable que deben seguir a estas. Estos temas especiales deberán repasarse cada día hasta que se te ofrezca el siguiente. Debes leerlos lentamente y reflexionar sobre ellos por un rato antes de cada uno de esos santos y benditos instantes del día. He aquí el 11º de estos temas especiales. ¿Qué es la creación? La creación es la suma de todos los pensamientos de Dios, en número infinito y sin límite alguno en ninguna parte. Solo el amor crea, y únicamente a su semejanza. Jamás hubo tiempo alguno en el que todo lo que creó no existiese, ni jamás habrá tiempo alguno en que nada que haya creado sufra merma alguna. Los pensamientos de Dios han de ser por siempre y para siempre exactamente como siempre han sido y como son, inalterables con el paso del tiempo, así como después de que éste haya cesado. Los pensamientos de Dios poseen todo el poder de su Creador, pues Él quiere incrementar el amor extendiéndolo. Y así, su Hijo participa en la creación y por lo tanto no puede sino compartir con su Padre el poder de crear. Lo que Dios ha dispuesto que sea uno eternamente, lo seguirá siendo cuando el tiempo se acabe y no cambiará a través del tiempo, sino que seguirá siendo tal como era antes de que surgiera la idea del tiempo. La creación es lo opuesto a todas las ilusiones porque es la verdad. La creación es el santo Hijo de Dios, pues en la creación su voluntad es plena con respecto a todo, al hacer que cada parte contenga la totalidad. La inviolabilidad de su unicidad está garantizada para siempre, perennemente a salvo dentro de su santa voluntad y más allá de cualquier posibilidad de daño, separación, imperfección o de nada que pueda mancillar de modo alguno su impecabilidad. Nosotros, los hijos de Dios, somos la creación. Parecemos estar separados y no ser conscientes de nuestra eterna unidad con Él. Sin embargo, tras todas nuestras dudas y más allá de todos nuestros temores, todavía hay certeza, pues el amor jamás abandona sus pensamientos y ellos comparten su certeza. El recuerdo de Dios se encuentra en nuestras mentes santas, que son conscientes de su unicidad y de su unión con el Creador, con su Creador. Que nuestra función sea únicamente permitir el retorno de este recuerdo y que su voluntad se haga en la tierra, así como que se nos restituya nuestra cordura y ser solamente tal como Dios nos creó. Nuestro Padre nos llama, oímos su voz y perdonamos a la creación en nombre de su Creador, la santidad misma, cuya santidad su creación comparte con Él, cuya santidad sigue siendo todavía parte de nosotros. Y bueno, pues la lección de hoy trae
muchos de los pensamientos que acaba de leer Leti, de lo que es la creación, precisamente la lección de hoy está notando varios de ellos. Y lo importante de todo esto es que, como dice, que nuestra función sea únicamente permitir el retorno de este recuerdo y que su voluntad se haga en la tierra tal como se hace en el cielo, porque pues somos tal como Dios nos creó. Entonces, precisamente está haciendo un resumen, que nosotros estamos aceptando la voluntad de nuestro Padre. Así que ese precisamente es el fin de todo el estudio de un curso de milagros. Y nos vamos con la lección 328. Elijo estar en segundo lugar para obtener el primero. Lo que parece ser el segundo lugar es en realidad el primero, pues percibimos todo al revés hasta que decidimos escuchar la voz que habla por Dios. Nos parece que solo podemos alcanzar autonomía si nos esforzamos por estar separados y que la manera de salvarnos es aislándonos del resto de la creación de Dios. No obstante, lo único que podemos derivar de ello es enfermedades, sufrimientos, pérdidas y muerte. Esto no es lo que nuestro Padre dispone para nosotros, y no existe otra voluntad que la suya. Unirnos a su voluntad es encontrar la nuestra, y puesto que nuestra voluntad es la suya, es a Él a quien debemos acudir para reconocer nuestra voluntad. No hay otra voluntad que la tuya, y me alegro de que nada que pueda imaginarme contradiga lo que tú quieres que yo sea. Tu voluntad es que yo me encuentre completamente a salvo y eternamente en paz, y comparto gustosamente contigo, Padre mío, esa voluntad que tú me otorgaste como parte de mí. Bueno, esto tiene que ver mucho con lo que se leyó de qué es la creación, porque dice, elijo estar en segundo lugar para obtener el primero. Y al principio dice, uno podía sentirse un poco confundido por esto, pero es que al momento de la separación, nosotros, cada quien, ahora sí, en la separación, al separarse el Hijo de Dios de su Padre en el sueño, por supuesto, porque es un acto que es imposible. Finalmente, en el sueño parece que somos miles de millones o billones de seres en el universo, y que cada quien está diciendo, pues yo voy por mi diablo, yo estoy por, o sea, cada quien para su santo, o sea, cada quien quiere ser primero, quiere estar buscando lo que considera que es beneficioso para cada uno. Entonces, cada quien está para su diablo buscando una supuesta libertad, una supuesta autonomía. Y precisamente, pues en esta autonomía, pues al tratar de separarnos de Dios, pues como dice aquí, solamente podremos derivar enfermedades, sufrimientos, pérdidas y muerte, porque es lo lógico. Si nos separamos del amor, estamos entonces aceptando el miedo. Si nos separamos de la dicha, pues obviamente estamos fabricando un opuesto que es el dolor. Si nos separamos de lo que es la vida infinita, ¿qué es lo que estamos derivando con ello? Pues la muerte. O sea, es una lógica impecable. O sea, simplemente, o sea, no es por lo que estemos haciendo o dejando de hacer en esta tierra, es que simplemente al separarnos de la voluntad de Dios, estamos yendo en contra de ellos. Si Dios quiere vida infinita para nosotros, pues nosotros buscamos muerte. Si estamos buscando dolor, es porque estamos rechazando la dicha. Estamos en guerra permanente emocional. ¿Por qué? Porque hemos renunciado a la paz, tal como lo hemos leído en el libro de texto. O sea, precisamente son los obstáculos que nosotros estamos oponiendo. Y entonces, bueno, ¿qué es esto? Que estamos buscando nuevamente la unidad. Pero, como nos dice en la introducción, Dios ha dispuesto que el Hijo y el Padre sean uno eternamente. Y entonces, bueno, pues aquí es donde la lección de hoy precisamente dice
que como estamos percibiendo todo al revés, lo único que tenemos que hacer es como establecer un orden y empezar a seguir a aquel que nos va a guiar hacia la unicidad. Por eso elijo estar en segundo lugar. ¿Por qué? Porque ahora me toca seguir. Yo ya no voy a dirigir. Y esa es una manera de decir, no quiero ser el primero, yo no quiero ser un guía. ¿Cómo decía una lección? Dice, no quiero ser guía, quiero ser simplemente un seguidor. Es una confirmación de esa lección, porque ¿qué es elijo estar en segundo lugar? Pues precisamente el decir, yo no quiero ir adelante guiando a todos los demás, sino que me convierto en un seguidor. Por eso elijo estar en segundo lugar, porque no es una competencia lo que estamos haciendo, que estamos buscando estar hasta adelante, sino más bien estamos siendo conducidos hacia la unidad. Y entonces, por eso, también en la introducción se nos ha dicho que la inviolabilidad de la unicidad está garantizada por siempre y es Dios quien la garantiza. Parecemos estar separados y no ser conscientes de nuestra eterna unidad con Él. Por eso tenemos que empezar a seguir al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque en lugar de tratar de estar en esta competencia de a ver quién gana, que finalmente es una competencia sin sentido, porque en las competencias, pues quien las rige es el ego y todo el destino que todos alcanzamos al seguir los consejos del ego es la muerte. Pues, ¿qué es lo que sugiere esto? Pues que al seguir al Espíritu Santo nos conduce hacia la vida. ¿Por qué? Porque el amor jamás abandona sus pensamientos. Dios no ha abandonado sus pensamientos y por eso, ¿qué es lo que dice la creación? La creación es la suma de todos los pensamientos de Dios en número infinito y sin límite alguno en ninguna parte, porque precisamente él está hablando de que el amor o los hijos del amor no se pueden ser ubicados en un lugar específico porque sería limitarlos. Y entonces, bueno, pues la lección de hoy precisamente nos está diciendo que volvamos a que regresemos y sigamos las instrucciones del Espíritu Santo para que podamos reconocer que lo que nuestro Padre dispone para nosotros es solamente la unidad y la dicha. Bueno, yo quería decir que pues ahora sí que nuestra voluntad es la que nos ha llevado a tener lo que ahora tenemos, lo que sea, lo que tenemos ahora, lo que vivimos en este mundo. Y esa no es la voluntad del Padre. Aquí ejerzo mi voluntad como el primero, como dices tú, pues yo hago lo que quiero, viendo mi propio beneficio, y ahí somos el primero. Pero ahora nos pide que seamos el segundo en el sentido de que la primera voluntad es la de Dios, es la única voluntad, esa es la voluntad primaria o primera, y yo me quiero unir en segundo lugar a esa unión para obtener precisamente la primera o el primer lugar, porque al unirme somos uno y entonces ya no hay segundo, es único. Entonces, pues es algo muy profundo esto, porque no nada más se trata de decir, bueno, pues ya, ok, ya no voy a ponerme como en primer lugar y voy a ver por los demás. Pero lo que propone esta lección es precisamente que dejemos esa parte egoica de en que todo queremos hacer por nuestra cuenta y para nuestro beneficio, y que nos unamos como en segundo lugar a esa primera voluntad que es la de Dios, para obtener precisamente el primer lugar, que es la unión estando ya con el Padre, ¿no? Sí. Y entonces seríamos el uno, no el segundo, ¿no? Exactamente. Entonces, pues es una forma de decirnos también que no hay otra cosa más que lo de Dios, no hay otra cosa. Por más que hemos nosotros querido pues resolver nuestras vidas en esta tierra, pues nada va a contraponerse con la voluntad de Dios. Exactamente, y además hay una cosa aquí que dice, bueno, eso es volver a insistir,
es precisamente de que lo único que podemos derivar de tratar de buscar las cosas por nuestra cuenta y ser los primeros, que a veces en esta carrera de la vida, si no nos detenemos a pensar, bueno, ¿qué es lo que estoy buscando? ¿En qué quiero ser primero? ¿Por qué o para qué quiero ser primero? Cuando nos detenemos a pensar y decir, oye, sí es cierto, lo único que estoy buscando pues es sufrimiento, pérdidas y muerte. ¿Y qué es lo que estamos viendo hoy en el libro del texto? Estamos hablando precisamente de los obstáculos a la paz. Y habla del dolor, habla del miedo, de la creencia de que el cuerpo nos puede dar algo, ¿sí? Y finalmente el cuerpo no nos puede dar nada, porque lo único que, el premio de haber tenido una vida, de estar en una carrera y estar luchando, ¿cuál es? Para el ego es la muerte. Entonces dices, bueno, ¿y qué sentido tenía tener, qué propósitos estamos persiguiendo en esto de tratar de encontrar lo que nos puede hacer feliz? No lo vamos a, porque finalmente el objetivo que estamos buscando, o sea, tal como lo ve el Espíritu Santo, es la paz y la dicha absolutas. Eso es como el curso nos está tratando de explicar una y otra vez. O sea, no hagas tu vida como aparte de Dios, porque es imposible estar separado de Dios, y si lo que estás buscando es la muerte, pues date cuenta de que no tiene un sentido. O sea, ¿qué significado puede tener la muerte? Ninguno, no hay ningún significado. Igual el dolor no tiene ningún significado. Entonces, por eso nos hace estar en este estado es profunda la lección, es bastante profunda, porque nos está tocando precisamente ese punto en el que, ¿para qué quieres ser tú el primero en algo? Si finalmente el premio que estás buscando y no te has dado cuenta es el de la muerte. Entonces, precisamente por eso nos dice que lo único que podemos derivar de buscar nuestra autonomía, pues es alejarnos de la verdad, alejarnos de la vida eterna, y bueno, afortunadamente es solamente un sueño y es algo que no puede ser posible. Más sin embargo, él quiere que nos volvamos conscientes de todas las cosas que hacemos en este mundo, pues es precisamente la búsqueda del dolor. Y entonces, a ver, me detengo y digo, como dice la lección, no quiero ser el primero, quiero ser el segundo, pero es porque estoy siguiendo la voluntad de mi Padre y estoy siguiendo al Espíritu Santo que me la está recordando, para obtener precisamente el sentido de unicidad, de unión, tal como, o sea, es todo lo contrario de querer alcanzar la autonomía. Más bien queremos nuevamente reintegrarnos a la unicidad, porque aparte de que el amor jamás abandona a sus pensamientos, pues es que la presencia de nuestro Padre garantiza que la unicidad es algo que se nos otorgó para siempre. Y bueno, pues con eso terminamos la reflexión de nuestra lección del día de hoy. Está muy interesante y que está completamente ligada a lo que estamos viendo. Y si nos fijamos en todos los enunciados que encabezan las lecciones que acabamos de ver, precisamente está hablando de las cosas de que estamos ahora sí que renunciando a la falsa autonomía que tenemos, y estamos renunciando al miedo, al dolor, a la separación. Entonces, lo voy a leer, y si lo escuchamos a la luz de la lección de hoy, pues nos da una oración perfectamente coherente, y son los pensamientos santos que tenemos que recordar a lo largo del día. Padre, mi libertad reside únicamente en ti. Tan solo puedo renunciar a lo que nunca fue real. Y eso de que lo que nunca fue real es todo lo que vemos en esta vida. Gustosamente sacrifico al miedo. No quiero ser guía, quiero ser simplemente un seguidor, y un seguidor de la verdad. Todas las cosas que creo ver son reflejos de ideas.
mas he de ser por siempre un reflejo de Dios. No necesito más que llamar y tú me contestarás. Elijo estar en segundo lugar para obtener el primero. Y efectivamente, pues aquí está todo lo que dice, que como dice en la lección, tu voluntad es que yo me encuentre a salvo y eternamente en paz. Y comparto gustosamente contigo, Padre mío, esa voluntad que tú me otorgaste como parte de mí. Por eso siempre tengo que regresar con mi Padre para que me diga qué es lo que tengo que hacer. Entonces, pues precisamente, puesto que nuestra voluntad es la suya, es a Él a quien debemos acudir para reconocer nuestra voluntad. Y eso es todo lo que encierra no solamente la lección de hoy, sino ese es el promedio de todas las ideas, de todas las lecciones, es precisamente esto. Siempre regresar a nuestro Padre pidiendo, solicitando ayuda, porque en el momento que la pedimos, Él nos va a contestar. Y bien, pues continuamos con esto tan interesante que tiene que ver con la lección, con la verdad, pues, y que lo único que hace es profundizar en nuestras lecciones, es la lectura del libro de texto. Estamos en el capítulo 19, la consecución de la paz, y hoy vamos a ver el tercer obstáculo, la atracción de la muerte. Ya vimos el primer obstáculo, que es el deseo de deshacernos de la paz, cuando pensamos en el mismo. Cuando nos preocupamos, cuando nos angustiamos, cuando estamos asustados, ¿qué es lo que estamos haciendo? Deshaciéndonos de la paz. El segundo obstáculo, la creencia de que el cuerpo es valioso. Por razón de lo que ofrece, realmente con lo que leímos ayer, nos dimos cuenta que ofrece, lo único que nos ofrece el cuerpo es dolor, carencias, pérdida, miedo y muerte. Y entonces, ¿qué es lo que estamos al creer que el cuerpo nos ofrece algo? Pues es la atracción al dolor, ¿sí? Entonces, ese es el segundo obstáculo, la atracción al dolor. ¿Cómo? Creyendo que el cuerpo es importante y le da demasiada importancia al hijo. Y hoy vamos al tercer obstáculo, la atracción de la muerte, y nos va a hablar de unas cosas muy, muy interesantes que con todo lo que ayer vimos de que nos hablaba de que el cuerpo es que es imposible encontrar placer a través del cuerpo, porque el cuerpo está, pues ni nos otorga placer, ni nos otorga dolor, no nos otorga paz, ni nos otorga guerra, es completamente neutro, ¿sí? Pero convertimos al cuerpo en siervo del dolor cuando escuchamos la voz que habla en favor del ego, o sea, cuando escuchamos al ego, ¿sí? Y bueno, pues igual que el cuerpo, es igual a otro medio de comunicación que recibe y transmite los mensajes que se le dan, más el cuerpo no puede sentir nada y estos son completamente indiferentes. El cuerpo simplemente está buscando lo que la mente le ha ordenado buscar, pero el cuerpo ni en cuenta, y si sentimos placer por algo es porque le hemos ordenado al cuerpo que nos transmita lo que queremos percibir, pero el cuerpo no siente nada y eso es algo que nos dejó así con la mente haciendo cortocircuito, porque oye, si yo me pellizco siento dolor, ¿no? Si me da una caricia siento bonito, pero eso es lo que he enseñado que mi mente identifique como tales cosas. Pero hay personas que los golpes los hacen sienten como si fueran medios de afecto. Y hay personas que necesitan que sienten que si no les pegan, pues simplemente no están siendo amados. Y ese es precisamente las distorsiones de lo que, pues no distorsiones, simplemente es lo que se le ha enseñado al cuerpo. Hay algunos monjes que se flagelan su cuerpo y diciendo que es como alcanzan el perdón de Dios, a través del castigo, pues obviamente que es algo que es muy raro, ¿no? Pero bueno, precisamente ayer se nos decía que pues nosotros al ser discípulos del ego no nos hemos dado cuenta que nos hemos considerado nosotros mismos a la muerte. Y bueno, pues precisamente
que se nos ha ofrecido libertad, pero que no la hemos aceptado. Pero básicamente eso es, estamos en ese proceso de deshacimiento del ego en el que nos vamos dando cuenta, vamos despertando poco a poco a la idea maravillosa de que no existe la culpa, de que no existe la muerte, de que no existe el dolor y pues sí, es estar despertando a esa idea maravillosa, es una idea maravillosa, dice, oye, me encanta. Y hablando de ideas maravillosas, hoy que vemos el tercer obstáculo, que nos habla sobre la atracción de la muerte, nos está hablando de una idea maravillosa. El cuerpo no puede morir si es que no le hacemos caso al ego. Y aquí precisamente lo vamos a leer. Adelante, Betty. El tercer obstáculo, la atracción de la muerte. A ti y a tu hermano, en cuya relación especial el Espíritu Santo entró a formar parte, se os ha concedido liberar y ser liberados del culto a la muerte. Pues esto fue lo que se os ofreció y vosotros lo aceptasteis. No obstante, tenéis que aprender más acerca de este extraño culto, pues encierra el tercer obstáculo de la paz, que la paz debe superar. Nadie puede morir a menos que elija la muerte. Lo que parece ser el miedo a la muerte es realmente su atracción. La culpabilidad es asimismo algo temido y temible, mas no ejerce ningún poder excepto sobre aquellos que se sienten atraídos por ella y la buscan. Lo mismo ocurre con la muerte. Concebida por el ego, su tenebrosa sombra se extiende sobre toda cosa viviente, porque el ego es el enemigo de la vida. Bueno, ciertamente a través de la relación especial en el que se nos ha dicho que elijamos a un hermano. Y desde las lecciones, por más o menos por las 60, 70, se nos decía, elige a un hermano. Ya ha cruzado su nombre por tu mente, ese es el que tienes que elegir. Y entonces, precisamente, generalmente pensamos en la persona que está más cerca de nosotros o alguien que de veras nos ha hecho creemos que nos ha hecho sentir muy mal. Y realmente lo que hace el Espíritu Santo es que lo veas como tu Salvador. ¿Cómo? Pues ya hablamos que Jesús inclusive dijo, perdóname a mí, pero así como me estás perdonando a mí, veme en tu hermano para que el perdón también te llegue a ti. Entonces nos dice que se nos ha, a ti y a tu hermano, cuya relación especial, el Espíritu Santo entró a formar parte, o sea, se nos ha concedido liberar y ser liberados del culto de la muerte. Y es que, bueno, pues realmente la muerte hasta cuando ocurre, pues se hace toda una ceremonia, se hace el sepelio, se hacen las misas, se hacen los recordatorios, hay toda una celebración, ni siquiera en una boda hay una celebración tan extendida como en un funeral, porque pues la boda ocurrió, es la fiesta y tan. Bueno, pues en el sepelio, pues desde que murió se le manda a embalsamar, se le manda a cremar, se le hace todo un sepelio y hay todavía los rosarios y es una fiesta mucho más extendida. No nos damos cuenta, pero sí es una celebración del dolor. Entonces, está hablando del culto y además el culto de la muerte es todo el tiempo estamos pensando que el día de la muerte y cada vez que se acerca al principio cuando somos jóvenes, pues hay alguien que se murió y allá a lo lejos, un abuelito, una bisabuela, pero conforme vamos creciendo, esos bombazos van llegando cada vez más cerca. ¿Pero por qué? Porque lo tenemos en nuestra mente muy metido y es un obstáculo, ¿sí? Y aquí además nos dice que el ser liberados del culto de la muerte es algo que se nos ofreció y que nosotros lo aceptamos. ¿Y cuándo lo aceptamos? Pues en el momento, o sea, en el que iniciamos el estudio del curso, porque dice que solo en el momento en que decides tomarlo es voluntario, ¿sí? Entonces, los que estamos aquí haciendo este curso, en ese momento dice que tener libre albedrío no quiere decir que tú mismas
tú mismo puedes establecer el plan de estudios. El plan de estudios ya está hecho. Y dentro del plan de estudios es reconocer que precisamente uno de los obstáculos que tenemos es precisamente un obstáculo, es la muerte. Entonces, en ese momento lo hemos aceptado. No nos acordamos, pero pues precisamente todos estamos en la búsqueda de la paz. Y estamos buscando en la búsqueda de la paz, hagamos o no hagamos el curso de milagros, finalmente estamos aceptando que muy dentro de nuestro ser nos rebelamos ante la idea de la muerte. ¿Y quién no se rebela ante esto? ¿Sí? Por eso tenemos que aprender más acerca de este extraño oculto, pues en sí el obstáculo, ese obstáculo que tenemos que superar. Y nos dice, nadie puede morir a menos que elija la muerte. O sea que la muerte es una elección. Y además, que lo que parece ser el miedo a la muerte es realmente su atracción. Pues igual es lo mismo que la culpabilidad. O sea, pensamos, tenemos miedo de ser culpables o vemos que alguien es culpable, en ese momento ya somos reos de la culpabilidad. Pues igual, cuando tienes miedo a morir, lo único que estás haciendo es llamar a la muerte, ¿sí? Pero es precisamente esto lo que nos salta y dice, oye, entonces todas las personas que se mueren es porque eligieron morirse, ¿sí? Y lo dice en varias partes del curso, ¿verdad? Lo dice, nadie se va sin haberlo solicitado. Entonces, aquí lo está hablando, pero ya lo está hablando más así, sin metáforas, lo está hablando directo. Nadie puede morir a menos que elija la muerte. Eso es un hecho. Y dice, lo que parece ser el miedo a la muerte es realmente su atracción. Y precisamente, así como dice que la culpabilidad es algo temido y temible, la muerte también exactamente es lo mismo, pero la culpabilidad en sí misma no tiene ningún poder. Lo que tiene el poder es la mente de Dios. La mente de Dios, la mente que Dios nos otorgó, que es, ¿qué es la mente de Dios? Nos ha otorgado un sistema de pensamiento que es ilimitado, no acepta límites. Entonces ya comentamos que en este sistema de pensamiento, nuestra mente acepta, no tiene límites. Y si metemos un pensamiento de limitación en una mente que multiplica pensamientos al infinito, pues entonces cuando creemos en la muerte, pues lo único que estamos haciendo es hacer que nuestra propia mente ataque al cuerpo y lo destruya. Entonces, por eso, la culpabilidad en sí misma no ejerce ningún poder. La muerte es exactamente lo mismo. ¿Cómo creemos en ellos? En la culpabilidad, en el dolor, en la enfermedad, en la muerte. Pues al entrar este pensamiento erróneo en una mente ilimitada, pues lo único que nos lleva es que esta mente ilimitada ataca a nuestro ser. O sea, porque ese es el poder de la mente. Entonces, ¿qué es lo que hace el Espíritu Santo? A ver, vamos a corregir esos pensamientos que están haciendo que te ataques tú a ti mismo a través de esos pensamientos. Tú lo que necesitas no son pensamientos de muerte, no necesitas pensamientos de miedo, no necesitas pensamientos de enfermedad, mucho menos pensamientos de separación. Lo que necesitas son pensamientos de amor, y eso es lo que hace el Espíritu Santo, que inserta nuevos pensamientos en tu mente para que una mente que multiplica los pensamientos al infinito, pues multiplique pensamientos de vida, pensamientos de amor, pensamientos de paz, pensamientos de dicha. Y entonces ahora sí entendemos cuál es la función de la mente, ¿sí? Entonces por eso, porque estamos haciendo el curso precisamente para tener esos pensamientos correctos en nuestra mente. Adelante. Si me permites, Sí. antes de seguir, quiero comentar acerca de cuándo aceptamos nosotros esto de liberarnos del culto de la muerte. Aquí dice al principio del párrafo que a ti y a tu hermano en cuya relación en especial el Espíritu Santo entró a formar parte, cuando nosotros decidimos que nuestra relación especial fuera santificada, aceptamos que el Espíritu Santo
entrar a nuestra relación. Y eso, dice, ahí Él nos concedió liberar y ser liberados del culto a la muerte. Y lo aceptamos así porque lo que queremos es liberarnos de una relación especial. Y no nos hemos dado cuenta que esa relación especial nos lleva a la muerte. Entonces, por eso dice, no, por eso decíamos que no nos acordamos o cómo fue que yo acepté eso. Simplemente porque una relación que no está santificada, a donde nos va a llevar es a la muerte. Entonces, al momento en que uno eligió que el Espíritu Santo entrara en nuestra relación para santificarla, pues entonces se nos va a liberar de todo eso. Ese es el ofrecimiento, que es principalmente, porque a veces creemos que yo quiero que mi relación sea santa porque mi marido me ha hecho muchas cosas, porque es un mujeriego, porque es no sé qué, mi mujer no me atiende, o sea, todo eso creemos que se nos tiene que liberar porque no merecemos eso. Pero en realidad lo que está haciendo el Espíritu Santo en esa relación santa es liberarnos de los pensamientos de ataque que tenemos hacia la otra persona. Y entonces, ¿por qué? Porque esos pensamientos de ataque, el ataque es la guerra, y a donde nos lleva la guerra, a la muerte, y no nos damos cuenta. Entonces, por eso dice que eso fue lo que se nos ofreció, liberarnos de precisamente estarnos atacando unos con otros, y liberarnos de todos esos pensamientos de culpa que tenemos y que queremos sacar hacia los demás. Pero en ese momento no sabíamos qué era la muerte, ¿no? Por eso aquí lo dice de esta forma, ¿no? Nosotros lo aceptamos, y a partir de ahí dice, bueno, pero entonces ahora te vamos a enseñar lo que es la muerte, que ni siquiera te habías dado cuenta, ¿no? Exactamente, porque como tú dijiste un ejemplo, es que mi esposa ya no me, ya no me atiende, ¿no? Ya no me hace caso. Y el Espíritu Santo entra y lo que hace en tu mente es decir, ¿de dónde sacas la idea de que necesitas atención, de que necesitas cuchicuchi, que necesitas caricias? ¿De dónde sacas? Porque si estás en el pensamiento de necesidad, de necesito, pues no es tu relación la que te está atacando, es tu propio pensamiento. Entonces, utiliza la relación para que tú la santifiques, como tú dijiste, una relación especial se tiene que convertir necesariamente en una relación santa, porque es la manera en que podemos aceptar la expiación para nosotros mismos, porque nos damos cuenta dónde están los pensamientos de necesidad, de carencia, que creo que son los que creo que la pareja es la cual, o el hermano en cuestión es con los que me ataca. No me está atacando, son mis propios pensamientos los que me atacan. La interpretación de las situaciones que yo hago, de las que yo vivo. Yo interpreto, no, es que esto está malo. Y ahí ya estoy generando un ataque, pero no es lo que ocurre en la situación o en la relación, sino aquí en la mente. Por eso es muy importante entender que todo, o sea, la expiación no es salvar el cuerpo, es salvar a la mente que está llena de pensamientos de dolor y ataca nuestro cuerpo. El cuerpo no tiene nada que ver. Y de hecho, todo lo que vamos a leer hoy nos está hablando precisamente de que efectivamente nadie puede morir a menos que elija la muerte. ¿Y cómo la elige? A través de tener pensamientos dolorosos. Y lo que parece ser el miedo a la muerte realmente es otra acción. Pues claro, tener miedo es un pensamiento doloroso, y que lo que hace, si tienes miedo a la muerte, lo único que estás haciendo es llamarla. Adelante, Leti. Mas una sombra no puede matar. ¿Qué es una sombra para los que viven? Hasta con que la pasen de largo basta con que la pasen de largo para que desaparezca. ¿Y qué ocurre con aquellos cuya consagración no es la vida? Los pecadores, enlutados, el lúgubre coro del ego, quienes se arrastran penosamente en dirección contraria a la vida, tirando de sus cadenas y marchando en lenta procesión en honor de su sombrío dictador, señor y amo de la muerte.
Toca a cualquiera de ellos con las dulces manos del perdón y observa cómo desaparecen sus cadenas junto con las tuyas. Ve cómo se despoja el ropaje de luto con el que iban vestidos a su propio funeral y óyele reírse de la muerte. Gracias a tu perdón puede escapar de la sentencia que el pecado quería imponerle. Esto no es arrogancia, es la voluntad de Dios. ¿Qué podría ser imposible para ti que elegiste que su voluntad fuese la tuya? ¿Qué significado podría tener la muerte para ti? Tu dedicación no es a la muerte ni a su amo. Cuando aceptaste el glorioso propósito del Espíritu Santo en vez del ego, renunciaste a la muerte y la sustituiste por la vida. Ya sabemos que ninguna idea abandona su fuente, y la muerte es el resultado del pensamiento al que llamamos ego. Tan inequívocamente como la vida es el resultado del pensamiento de Dios. Me gusta mucho cómo los pensamientos sobre el ego los describe de una manera, está hablando del desfile lúgubre, ¿no? De los enlutados hacia el sepulcro, ¿no? O sea, que son los que se arrastran penosamente hacia lo contrario que es la vida, o sea, hacia la dirección contraria a la vida. Y precisamente dice, pues, ¿qué ocurre con aquellos? Bueno, pues basta, tú estás ya dándote cuenta, pues basta que tú les hables de vida y a veces simplemente es un momento de optimismo que tienes y que se lo dices y por un rato al menos ellos se quedan liberados del dolor. Nosotros lo hemos experimentado varias veces, aunque sabemos que como estamos en la intermitencia entre el miedo y la dicha, pues tenemos que estar haciendo recordatorios constantes, pero estamos precisamente en ese proceso de ir despertando a la verdad. ¿Por qué? Porque todavía seguimos teniendo miedo a la muerte, seguimos teniendo miedo al futuro, tenemos miedo a las enfermedades, nos sentimos como si fuéramos un cuerpo que es muy vulnerable. Y precisamente eso es lo que el curso está diciendo: no centres tu atención en el cuerpo, porque el cuerpo es el recordatorio de todas tus vulnerabilidades y además de tus fallos. No le prestes atención a tu cuerpo, ni le prestes atención al cuerpo de los demás, porque lo que los cuerpos parecen decir, lo que parecen hacer, tú lo interpretas de manera errónea. Por eso todo el tiempo tenemos que estar entregando nuestras percepciones al Espíritu Santo. O sea, no necesariamente necesitamos sentir dolor o miedo, simplemente lo que percibimos, a ver, pues esto yo lo veo muy normalito, ¿no? Pues las cosas todos los días, pero te lo traigo a ti para que me digas realmente qué es lo que estoy viendo. Y precisamente es eso que lo que estamos buscando hacer es aceptar la voluntad de nuestro Padre. Y además nos dice aquí que ¿qué podría ser imposible para ti que elegiste que su voluntad fuese la tuya? La voluntad de Dios es, y lo repetimos como lo ha dicho muchas veces el curso, Dios dijo en el momento de la creación: mi Hijo es tan santo y puro como yo mismo. Entonces, precisamente la bondad, la santidad, la inocencia no pueden ser reos de la muerte, porque la inocencia es completamente lo opuesto al pecado. Y lo único que somete que es llevado a la muerte es aquello que ha pecado. Pero como hemos leído, el pecado no existe, por lo tanto la muerte no existe, porque Dios no creó ni el pecado ni la muerte. Y lo repite muchas veces a lo largo del curso. Entonces, decir que podemos esquivar la muerte no es arrogancia, porque esa es la voluntad de Dios. Y además se nos ha dicho que acabamos de leer, nadie puede morir a menos que elige la muerte, y lo que parece miedo a la muerte realmente es otra acción. Si no tuviéramos miedo a la muerte, ¿qué es lo que pasaría con el cuerpo? Pues precisamente es lo que vamos a leer a continuación, porque es la sección
es un apartado, aquí mismo un inciso, dentro de lo que es el tercer obstáculo, la atracción de la muerte, el cuerpo incorruptible. Y esto es, que nos va a abrir la mente, que puede ser que algunos rechacen lo que se va a leer aquí, pero está hablando, o sea, está hablando Jesús, está hablando el Espíritu Santo y está hablando de la verdad. Adelante. Si me permites, antes de Sí. continuar, aquí está, como dices, también mostrando una imagen alegórica de lo que es la muerte, ¿no? Aquellos que van tirando sus cadenas y marchando en lenta procesión. Pero dice, toca a cualquiera de ellos con las dulces manos del perdón y observa cómo desaparecen sus cadenas junto con las tuyas. Porque ¿quién está condenando a la muerte? Pues aquel que hace el juicio. O sea, ¿quién es el que hace el juicio? Pues nosotros. Entonces, estamos viendo que nosotros tenemos que perdonar ese juicio que estamos haciendo y dejar la culpabilidad aparte, porque eso es precisamente lo que lleva a la muerte. La culpabilidad, nosotros somos los que estamos condenando a la muerte por el juicio que estamos haciendo. Exactamente. Entonces, aquí está, es que lo dice como muy sutilmente en esas imágenes alegóricas de la muerte, y dice, ve cómo se despoja del ropaje de luto con el que iban vestidos a su propio funeral y oye reírse de la muerte. Gracias a tu perdón pueden escapar de la sentencia del pecado, porque precisamente uno es el que está imponiendo el juicio, la sentencia de pecado, porque hay culpabilidad, y eso pues tiene que llegar a la muerte, ¿no? Qué bueno que lo tocas, porque precisamente cuál es el simbolismo de las cadenas, ¿no? Que van tirando sus cadenas y marchando en lenta procesión. Las cadenas es el símbolo de la culpabilidad. Y entonces ahora sí que el ego, el amo, dice, el que sigue a la muerte. Pero pues ahora sí que todos están encadenados, pues todos van hacia la muerte. ¿Qué es lo que dice aquí? Bien importante. Pues les recuerdas la verdad y se... Perdón, el perdón, perdón, porque sí, el uno perdón, es el que está haciendo el perdón. juicio, ¿no? Uno está imponiendo la culpabilidad encima de la voluntad de Dios. Entonces, pues hay que quitar eso para que precisamente la muerte desaparezca. Perfecto, exactamente. Adelante, Leti. El cuerpo incorruptible. El pecado, la culpabilidad y la muerte se originaron en el ego, en clara oposición a la vida, a la inocencia y a la voluntad de Dios mismo. ¿Dónde puede hallarse semejante oposición sino en las mentes enfermizas de los desquiciados que se han consagrado a la locura y se oponen firmemente a la paz del cielo? Pero una cosa es segura: Dios, que no creó ni el pecado ni la muerte, no dispone que tú estés aprisionado por ellos, pues Él no conoce ni el pecado ni sus resultados. Las figuras amortajadas que marchan en la procesión fúnebre no lo hacen en honor de su Creador, cuya voluntad es que vivan. No están acatando su voluntad, sino oponiéndose a ella. Uy, o sea, lo acabo de decir, que en muchas partes del curso está diciendo que Dios no creó ni el pecado ni la muerte. Y aquí lo está, otra vez diciendo, o sea, porque precisamente también al principio dice que el pecado, la culpabilidad y la muerte se originaron en el ego. Y hemos leído, conforme estamos leyendo los obstáculos a la paz, que el ego se opone a la paz, el ego se opone a la dicha, el ego se opone a la vida. Entonces, pues es una clara oposición, y aquí lo dice, a la vida, a la inocencia y a la inocencia y la voluntad de Dios mismo. O sea, el ego es el pensamiento de oposición, la creencia en que existe la muerte y el dolor. Entonces, y bueno, pues creer en la muerte y en el dolor implica la permanencia del miedo en nuestras mentes. Entonces, precisamente, ¿dónde puede hallarse esa oposición? Sino en las mentes enfermizas, o sea, y está hablando de nosotros, o sea, claro, lo hace como en tercera persona, pero pues todos sabemos que hemos experimentado miedo, hemos experimentado dolor, entonces
No está diciendo, pues sí, es que tu mente está enfermiza, no has aceptado la verdad todavía, por eso te la tengo que repetir, ¿sí? Te tengo que repetir que Dios no creó ni pecado ni muerte. Y como dice aquí, como no conoce, es más, ni siquiera conoce lo que es el pecado, obviamente desconoce cuál es el resultado del pecado. Sabemos que el resultado del pecado es la muerte. Entonces, pues precisamente aquí lo que habla es que no estamos acatando la voluntad de nuestro Creador. ¿Cómo es posible que podamos creer que podemos morir si lo que nos creó fue la vida eterna? Y aquí lo dice, o sea, estas marchas fúnebres no lo hacemos en honor de nuestro Creador. Si lo hiciéramos en honor de nuestro Creador, no sería una marcha fúnebre, sería ¿qué sería? Un desfile de júbilo, porque no podemos morir. O sea, lo que no muere en nosotros es nuestro espíritu. Entonces, en ese momento estaríamos dándole una fiesta a nuestro Padre, porque él fue el que nos creó, Él es la vida eterna, es el amor infinito. ¿Qué es la muerte? Como lo dice, es lo que se le opone a la vida y al amor. Entonces, el hecho de creer que vamos a hacer la muerte, pues estamos oponiéndonos a la voluntad de Dios. No puede ser posible. Más sin embargo, como dice el curso, en el sueño hemos fabricado algo que es imposible. Y el imposible es que podemos tener que exista miedo, el imposible es que sea el pecado exista, y al creernos culpables que podamos morir. Es un imposible que está ocurriendo en este sueño que es la vida, y precisamente nos tiene que recordar que Dios no creó esto. Entonces, ¿qué pasa con el cuerpo? Seguimos hablando, porque habla del cuerpo incorruptible. Adelante. ¿Y qué es ese cuerpo vestido de negro que quieren enterrar? Es un cuerpo que ellos consagraron a la muerte, un símbolo de corrupción, un sacrificio al pecado ofrecido a este para que se cebe en él y de ese modo siga viviendo, algo condenado, maldecido por su hacedor y lamentado por todos los miembros de la procesión fúnebre que se identifican con él. Tú que crees haber sentenciado al Hijo de Dios a esto, eres arrogante. Pero tú que quieres liberarlo, no haces sin honrar la voluntad de tu Creador. La arrogancia del pecado, el orgullo de la culpabilidad, el sepulcro de la separación, son todos parte de tu consagración a la muerte, lo cual aún no has reconocido. El brillo de culpabilidad con el que revestiste al cuerpo no haría sino destruirlo. Pues lo que el ego ama, lo mata por haberle obedecido, pero no puede matar a lo que no le obedece. Bueno, o sea, está entrando muy suavemente, nos describe perfectamente que en esta creencia de la muerte y en este desfile de procesión de luto, ¿sí? ¿Qué es lo que hacemos? Llevamos un cuerpo hacia, a decir, ha pecado, justo es la muerte que ha recibido. ¿Por qué? Y hacemos una serie nos acordamos de todas las cosas que hizo, porque inclusive en los funerales, ¿te acuerdas cuando hizo esto y esto otro? No todas las pláticas en los funerales hablan de cosas buenas, también hablan de las cosas malas que hizo. Pero básicamente, ¿de qué hablan? De lo que parece que hizo un cuerpo. Y nadie en ese momento está perdonando. Realmente nadie está, nada más sin que descanse en paz. Pero realmente, ¿qué es lo que dice aquí? Ha sido maldecido por su hacedor. Pero, ¿quién fabricó el cuerpo? Obviamente no fue Dios. El hacedor del cuerpo es el ego. ¿Y qué es ese cuerpo vestido de negro que quiere enterrar? Es el mismo ego. Entonces el ego ha fabricado este cuerpo y lo hemos ya leído antes, que precisamente es esa valla que creó una limitación mental. Eso es lo que es el cuerpo, una limitación mental, en una idea extraordinaria, que es la idea de Dios. Entonces, precisamente nos está hablando de que nosotros somos arrogantes al creer que el Hijo de Dios puede morir, que los cuerpos mueren.
estamos viendo que los cuerpos mueren, pero lo que creemos que muere también es el espíritu. Y eso es arrogante. Pensar que existe la muerte es arrogancia. Nos lo dice tan fácil, tan sencillo, tan directo. Eres un arrogante, ¿sí? Eres un arrogante porque crees que existe el pecado, crees que existe la muerte, crees que existe la sentencia, crees que existe la culpabilidad. Nada de esto existe y por eso aquí nos dice, no lo has reconocido. Y no es un ataque lo que nos está diciendo el curso, nada más nos está diciendo la verdad. Dice, es que no has reconocido tu inocencia, no has reconocido que eres inmortal, no has reconocido que no eres un cuerpo, sino que eres espíritu vivo para siempre, un Espíritu Santo. Eso es lo que tú eres. Por eso no es un ataque hacia nosotros, simplemente nos está diciendo, no lo has reconocido. Qué bueno que estás haciendo el curso, porque lo que buscas, lo que estás buscando es reconocer tu inocencia. Entonces, y además nos dice una cosa, ya entró aquí de una manera muy, muy suavecita, parece que, pero nos está hablando de que lo que el ego ama, lo mata por haberle obedecido. Qué incoherencia. Obviamente que... Es parte de la forma en que el ego subsiste, porque aquí al principio lo que estabas comentando, ¿qué es ese cuerpo? Ese cuerpo que ellos consagraron a la muerte, es el símbolo de la corrupción, pero en el momento en que es sacrificado es donde el ego se ceba, o sea, ahí se alimenta de ese sufrimiento, de esa forma de ver que ya terminó. Para el ego, ahí ya terminó el cuerpo, y entre más cuerpos terminen, porque para el ego es lo único que existe, va a ir ganando terreno y va a llegar a Dios, ¿no? Entonces, esa es la forma en que se regocija el ego, ¿no? Porque en toda esa alegoría de la muerte, pues es donde el ego se ceba. Es lo que está diciendo en esta parte de que se consagraron a la muerte, un símbolo de corrupción, sacrificio al pecado, ofreciendo para que se cebe en él. O sea, el ego es el que se ceba en esta alegoría de lo que hacemos con la muerte, ¿no? ¿Y por qué? Pues porque nosotros, o sea, el ego se siente victorioso porque si alguien muere quiere decir que alguien lo hizo culpable. Sí, entonces, exacto, ahí el ego piensa que está ganando porque existe la culpa, porque entonces hay condena y tiene que morir. Entonces ahí está la ceba del ego, y pues por eso también en el párrafo anterior decía que hay que tocar con las manos del perdón, ¿no? Dejar de hacer el juicio para que deje de haber culpabilidad. Exactamente. Y además hay una cosa que nos deja así como el final del párrafo dice, el ego no puede matar a lo que no le obedece. Y entonces dices, o sea, ¿puedo desobedecer al ego? Claro, por supuesto. Claro que sí. Claro que sí. Jesús fue la demostración, o sea, práctica de esto, ¿no? Adelante, Leti. Tú tienes otra consagración que puede mantener al cuerpo incorrupto y en perfectas condiciones mientras sea útil para tu santo propósito. El cuerpo es tan incapaz de morir como de sentir, no hace nada. De por sí no es ni corruptible ni incorruptible, no es nada. Es el resultado de una insignificante y descabellada idea de corrupción que puede ser corregida, pues Dios ha contestado a esta idea de mente con una suya, una respuesta que no se ha alejado de él y que por lo tanto lleva al Creador a la conciencia de toda mente que haya oído su respuesta y le haya aceptado. ¡Ay, qué idea tan preciosa, tan extraordinaria! Porque aquí nos está diciendo que si nosotros en lugar de consagrarnos a la muerte, consagramos nuestra vida a un propósito santo, por eso dice, mientras sea útil a un propósito santo, y ese propósito santo ya nos lo ha aclarado muy fácilmente el curso, dice, el cuerpo, el Espíritu Santo lo usa como un recurso de aprendizaje y también como un medio de comunicación. ¿Qué es lo que aprendemos? Aprendemos la paz y
comunicamos la paz. Precisamente, y ese es el santo propósito, porque tener una mente en paz necesariamente se refleja en un cuerpo sano. Y aquí nos dice una cosa que me sigue a mí siendo extraordinario, porque obviamente todos tenemos ese miedo a la muerte. Dice, el cuerpo es tan incapaz de morir como de sentir. Y vuelve a tomar la idea de que el cuerpo no puede sentir, que solamente nos trae está obedeciendo los comandos de nuestra mente. Y si le hemos ordenado que sienta placer en alguna cosa, pues el cuerpo obedece. Pero el cuerpo realmente no siente, es la mente la que interpreta las cosas. Por lo mismo, hemos comentado muchas veces que cuando percibimos dolor es porque nosotros lo hemos interpretado así. Bueno, pues exactamente como con el dolor, así con la muerte. O sea, el cuerpo no puede morir. Si no recibe el comando mental de que es culpable, el cuerpo simplemente va a seguir y va a seguir y va a seguir. Por eso dice que el cuerpo no hace nada. De por sí no es ni corruptible ni incorruptible. Y eso abre, o sea, si lo está diciendo Jesús, o sea, digo, Él es el que ya lo demostró. Él venció la muerte, Él no los ha dicho. Permíteme que yo te corrija, ¿no? Entonces, el cuerpo es tan incapaz de morir, tan incapaz de ser corruptible, o sea, no puede ser ni corruptible ni incorruptible, es nada, es nada. Y entonces sigue entrando poco a poco, ¿sí? Nada más dice, y además es una idea sorprendente, es el resultado, o sea, la creencia en la muerte es el resultado de una insignificante y descabellada idea de corrupción que puede ser corregida. ¿Y cómo puede ser corregida? Con un milagro. ¿Y qué es el milagro? Es un cambio de forma de pensar, ¿sí? Entonces, por eso dice que Dios ha contestado a esta idea de mente con una suya. Las ideas de Dios son ideas santas. Y cuando las aceptamos es precisamente cuando se hace un milagro. Y exactamente en el siguiente punto es lo que habla de eso. Adelante. A ti que estás dedicado a lo incorruptible, se te ha concedido mediante tu aceptación el poder de liberar de la corrupción. ¿Qué mejor manera puede haber de enseñarte el primer principio fundamental de un curso de milagros que mostrándote que el que parece ser más difícil se puede lograr primero? El cuerpo no puede hacer otra cosa que servir a tu propósito. Tal como lo consideres, eso es lo que te parecerá que es. La muerte, de ser real, supondría la ruptura final y absoluta de la comunicación, lo cual es el objetivo del ego. Bueno, está hablando que nos hemos dedicado al incorruptible y se nos ha concedido, ¿sí? Pero mediante tu aceptación es como nosotros nos podemos liberar de la corrupción. Cada quien tiene que hacer esta aceptación por sí mismo para poderla comunicar. Pero dice, de una manera, a mí me parece extraordinaria y por eso lo anoté, dice, ¿qué mejor manera puede haber de enseñarte el primer principio fundamental de un curso de milagros que mostrándote que el que parece ser más difícil se puede lograr primero? A ver, ¿qué es lo que dice el primer principio fundamental? O sea, los principios de los milagros, el primer principio fundamental dice, no hay grados de dificultad en los milagros. No hay grados de dificultad en los milagros. No hay ninguno que sea más difícil o más grande que otro. Todos los milagros son iguales. Todos los milagros son expresiones de amor máximas. O sea, ahí nos está diciendo, ¿qué parece ser el milagro más difícil que se puede lograr primero? Pues, la superación de la muerte. Exactamente. Y aquí dice que inclusive puede ser que se puede lograr primero. O sea que la muerte es una creencia, no es un hecho. La muerte no existe porque Dios no la creó. Y lo único que va a hacer el Espíritu Santo es corregir este pensamiento erróneo en nuestra mente a través de un milagro. Por eso dice, qué mejor manera, ya habla específicamente del curso de milagros. ¿Qué mejor manera puede haber
de enseñarte el primer principio fundamental de un curso de milagros. No hay grados de dificultad en los milagros. Y te muestra que lo que parece ser más difícil se puede lograr primero. Entonces, y de hecho por eso le está dedicando todo esta sección de los obstáculos a la paz, precisamente la creencia en la muerte, la atracción de la muerte. No existe, es producto de nuestra imaginación. Y bueno, pues realmente yo siento que yo quería meter más, pues no nos va a alcanzar mucho el tiempo, pero nos deja picados porque todo lo que viene a continuación de esto de lo que es el cuerpo incorruptible nos habla precisamente de que el cuerpo, al querer si nuestra mente mete en una mente con un poder limitado, le metemos el pensamiento equivocado de la muerte, pues lo único que va a hacer es multiplicar ese pensamiento equivocado. Entonces, por eso, ahorita se nos está metiendo esta corrección. O sea, mira, observa, la muerte no existe, Dios no la creó, por lo tanto, es una creación. ¿De quién es esa creación? Pues tuya. Esa fabricación de esa idea equivocada, tú la fabricaste, ¿sí? Entonces, pues a ti te corresponde, con la ayuda del Espíritu Santo, liberarte de esa idea equivocada, ¿sí? Jesús ya nos demostró que sí es posible. O sea, él ya venció la muerte, se dio cuenta que era una cosa equivocada. Entonces, vamos, esto, o sea, como no hay ninguna dificultad en los milagros, no reconoce grados de dificultad, pues sí, ciertamente puede parecernos lo más difícil, pero pues se puede lograr primero. Igual con los demás obstáculos, el obstáculo de la paz, ¿cómo se corrige? Con el milagro. ¿Cómo la creencia de que el cuerpo es importante? Pues solamente con una serie de milagros. Entonces, pues nos deja así con la mente, sinceramente, haciendo cortocircuito con nuestras creencias, pues sí, porque ya no podemos estar creyendo en cuentos de muerte, en cuentos de fantasmas, en cuentos de terror, porque aquí nos está diciendo, o sea, nos está hablando directamente. ¿Y por qué casi al borde del capítulo 20? Porque necesariamente haber llegado al capítulo 19 a estas alturas, alturas del partido, de estar haciendo las prácticas del curso, las lecciones, leer, pues ya hemos quitado muchos obstáculos mentales, nos ha demostrado, hemos experimentado a través de la práctica del curso y decimos, pues sí, es que esto ya lo veíamos decir, ya lo decía Cristina, dice, pues es que llego a la conclusión de que soy Dios, pues sí, y si eres Dios, pues no existe la muerte, o sea, estás llegando hemos llegado precisamente a ese punto en el que podemos aceptar ecuánimemente la verdad. Ya no aventamos el libro por la ventana, ya no decimos, por ejemplo, esto de que nos habla de muerte. Si nos hubieran dicho desde el principio, desde la primera lección, yo creo que no hubiéramos continuado. Pero tuvimos que haber pasado 19 capítulos para poder y estar practicando las lecciones, para poder hablar ¿cómo se dice? Ecuánima. Con calma de esto. Y de hecho, todo lo que hemos estado hablando en estos últimos días, o sea, sobre lo que es el cuerpo, sobre lo que es el pecado, o sea, que nosotros fabricamos el pecado, todo eso estamos hablando de manera ecuánime. Ecuánimamente. Sí, exactamente. O sea, es un día, ahora sí lo podemos oír sin aventar el curso de milagros por la ventana. ¿Por qué? Porque ya hemos pasado por algo está en esta parte del libro, ¿no? Si hubiera estado en el principio, no, pues hubiéramos aventado. Así que, y bueno, pues yo añadí para despedir, leí el primer principio de los milagros, pero el 24 dice, los milagros te capacitan para curar a los enfermos y resucitar a los muertos, porque tanto la enfermedad como la muerte son invenciones tuyas. Híjoles. Y por lo tanto, las puedes abolir. Y eso es lo que dice el concepto 24. La muerte
y el pecado, la culpabilidad, son invenciones tuyas. Por lo tanto, las puedes abolir. Tú mismo eres un milagro capaz de crear a semejanza de tu Creador. Entonces, pues somos creados a imagen y semejanza. ¿Y cuál es la imagen y semejanza? Amor, paz y dicha infinitas. Exactamente. Todo lo demás no es más que tu propia pesadilla y no existe. Solo las creaciones de luz son reales. Eso es lo que dice el principio 24 de los principios del curso de milagros. Y bueno, pues, ¿qué podemos decir en contra de esto? O sea, pues lo único que haríamos sería demostrar locura si nos oponemos. Como lo ha dicho, lo hemos leído, todavía no lo hemos aceptado, pero ya podemos hablar de manera ecuánime. Y que se nos diga que nosotros, la enfermedad, la culpabilidad y la muerte son invenciones de nosotros, ya, pues sí, ya lo aceptamos y por lo tanto los podemos abolir. Y precisamente por eso estamos tan interesados en seguir adelante, porque queremos, o sea, ya tenemos santo y seña de qué es lo que tenemos que hacer cada vez que se presenta la tentación de creer en la enfermedad y en la muerte, es solicitar ayuda al Espíritu Santo. Oye, tengo este pensamiento y se lo entrego. O sea, y como todo el día tenemos pensamientos de miedo por diferentes situaciones, miedos chiquitos, miedos medianos, miedos grandes, pues nuestras percepciones, que son nada más creencias, se las entregamos al Espíritu Santo. Así es sencillo. Esa es la pequeña muestra de buena voluntad, ¿no? Se lo entregas. Y bueno, pues definitivamente fue muy, muy interesante el programa de hoy. Les agradecemos que nos hayan acompañado y pues vamos a seguir con este diálogo con la paz, con el diálogo de la verdad que nos sorprende tanto y que nos pide que hagamos a un lado nuestra arrogancia y que aceptemos la verdad tal como Dios la creó, ¿sí? Entonces, pues nos despedimos. Dios en tu mente, Dios en mi mente, Dios en toda mente, eternamente. Hasta mañana.